Bueno, como introducción al proyecto integrador, básicamente fue realizado por 4 integrantes. Cada uno de nosotros asumió un rol distinto para cumplir con este proyecto. Como primero tenemos a Mateo Tipán como encargado de la programación, es decir, él estuvo encargado del desarrollo del código en MATLAB para implementar los métodos numéricos seleccionados. Jordan Pozos se encargó de la interfaz gráfica, es decir, de la construcción de la interfaz en MATLAB. Mateo Cuevas se encargó de las matemáticas, es decir, del desarrollo de los cálculos correspondientes a los métodos de interpolación y aproximación. Y por último, mi persona, Alfredo Chihuano, me encargué de compilar y estructurar y también redactar el informe. Bueno, el presente proyecto tiene como objetivo aplicar los métodos numéricos para estimar el comportamiento de un conjunto real de datos relacionados con los ingresos anuales del iPhone entre 2015 y 2024. Y a partir de esta información se busca proyectar los ingresos del año 2026 utilizando interpolación numérica. Entonces, este fue nuestro caso de estudio y aquí podemos ver nuestro dataset en el cual se ven las ventas por millones de unidades desde el año 2015 hasta el año 2024. Y aquí una forma más gráfica para apoyarse. Entonces, previo a esto, se hizo la investigación de el método numérico que nosotros escogimos, el cual fue los splines cúbicos, ¿sí? El cual básicamente es una técnica usada para construir una curva suave que pase por un conjunto de puntos dados. Eh, Además que también es importante que, a diferencia de la interpolación polinómica de grado alto, los splines cúbicos evitan oscilaciones no deseadas. Y esto también es muy común en ingeniería, en gráficos por computadora y en este caso por análisis de datos. Entonces, básicamente aquí podemos ver algunas de las fórmulas y ecuaciones importantes de este método numérico. Y aquí algunas gráficas de cómo se vería un gráfico aplicado con los splines cúbicos. Y también se hizo la investigación del polinomio de Taylor, el cual es una técnica usada también en análisis numérico y que ayuda bastante a aproximar una función real mediante un polinomio construido, esto partiendo de sus derivadas evaluadas en un punto específico. Y esto también es una herramienta bastante útil, ya que nos permite representar funciones complicadas mediante expresiones polinómicas más manejables, ¿no? Y más simples. Aquí podemos ver la fórmula general del polinomio de Taylor y también los gráficos ilustrativos para que tengamos una idea mucho más clara de lo que se usó como teorías principales para hacer los cálculos y ejecutar este proyecto integrador de forma correcta. Ok, entonces vamos a seguir con la cuarta parte, que sería el modelado del método numérico según el método seleccionado. En este caso se eligió los splines cúbicos. Para esto se van a desarrollar y mostrar todos los procesos y cálculos necesarios hasta obtener una función que represente la solución al problema planteado. También se va a realizar el mismo procedimiento utilizando el método de Taylor para efectos comparativos. Entonces, en primer lugar, para resolver los splines cúbicos de acuerdo al problema planteado, se van a tener 10 puntos en el dataset, por lo que se van a trabajar con 9 segmentos. Estos splines cúbicos se van a definir en un intervalo como x sub i y x sub i más 1. Adicional a esto se va a utilizar la siguiente fórmula para implementar cada una de las ecuaciones, ya sea de tercer grado en este caso, como se dice el nombre, es cúbico, en donde x sub i son los años y y sub i son las ventas. Como primer paso, vamos a obtener los datos y los parámetros. Como primer punto tenemos los años representados por x sub i, que van de 2015 a 2024. Las ventas, que son implementadas por un y sub i, son todas las ventas año por año, de la siguiente manera. Y 3, la diferencia de estos años, que está representada por h sub i, en donde el año posterior al año que se está
implementando, por ejemplo, se hace una resta y se ve la diferencia de años. En este caso, 2016 menos 2015 nos da 1, lo que nos dejaría saber que son años consecutivos. Como segundo paso tenemos que obtener un sistema tridiagonal para C sub i. Para esto se van a realizar ecuaciones en i de 1 en 8, con C sub 0 y C sub 9 igual a 0. Esta es la fórmula que se va a utilizar para realizar las ecuaciones, y con esta ecuación mostrada se va a realizar el cálculo de los términos independientes de la ecuación. Para esto se va a utilizar esta parte de la ecuación. Entonces, en cada uno de los intervalos se va a hacer el reemplazo. Y aquí se va a reemplazar, por ejemplo, el y sub i más 1 sería las ventas realizadas en el año posterior al que se está haciendo. Menos 2, las ventas realizadas en ese año, más las ventas realizadas en el año anterior a ese año. Entonces, con todo esto se va a hacer un reemplazo en cada uno de los intervalos y se va a obtener un valor. Este valor nos va a servir para hacer la matriz del sistema. Entonces, esta matriz se va a representar de la siguiente manera, en donde estos son los valores. Como se puede ver en la ecuación, tenemos 1, 4 y 1. Y la parte de la derecha, se podría decir, serían los valores. Entonces, por ejemplo, en C sub 1 no va a haber un año anterior, por lo que esta parte se eliminaría. Entonces quedaría 4 y 1. Y así sucesivamente. En el segundo año sí va a haber un año anterior. Y vamos a seguir hasta abajo, en donde no va a haber un año posterior en el último año, que sería 2024. Esto sería en la parte de la izquierda de la matriz. Aquí van a estar los valores independientes calculados, que son los mismos. Y con esto se va a tener esta matriz. ¿Para qué? Para obtener los coeficientes C sub i del spline cúbico. Entonces, para esto se debe utilizar el método de eliminación gaussiana adaptado a las matrices tridiagonales utilizando el algoritmo de Thomas. Este sistema deriva las condiciones de continuidad de las segundas derivadas en los nodos interiores y las condiciones de frontera natural, que serían estos. Con todo esto se hace lo siguiente. Para hacer la eliminación gaussiana, lo primero que se va a hacer es una eliminación hacia adelante, una triangularización. Esto nos permite obtener el triángulo superior. En la primera fila se va a hacer una normalización de la ecuación para expresar C1 en términos de C2. Por lo tanto, se sustituye CI menos 1 de la fila anterior en la ecuación actual. Se simplifica para expresar C sub i en la función de C sub i más 1 y se repite este proceso hasta llegar a la última fila. Esta sería la fórmula para hacer esta eliminación hacia adelante con la explicación, en donde la nueva fila va a ser igual a la fila original menos el coeficiente del bajo del pivote sobre el pivote por esta fila anterior. Después de hacer esto, se va a hacer una sustitución hacia atrás. Entonces esto nos permite resolver el sistema triangular superior resultante para encontrar los valores de C sub i. Ahora, no es en la primera fila, sino en la última, donde se resuelve directamente para C sub n menos 1. Entonces, con las filas anteriores, se sustituye el valor de C sub i más 1, ya calculado en la fila, y se despeja C sub i secuencialmente hasta llegar a C1. La fórmula utilizada sería C sub i es igual al término independiente menos el coeficiente por C sub i más 1 sobre el pivote. Con todo esto realizado, vamos a obtener ya solo el unos en la matriz y nos va a permitir conocer el valor de los coeficientes. Aquí se ven los valores en donde C sub 0 y C sub 9 son ceros, como ya se lo había especificado antes, y estos son los valores de cada uno de los años. Y como tercer paso se va a hacer un cálculo de A sub i, B sub i y D sub i. Y las fórmulas para hacer esto son las siguientes, donde A sub i es igual a Y sub i, que serían las ventas del año, B sub i es igual a Y sub i más 1, ventas del año siguiente, menos las del año, menos un tercio de 2, el coeficiente del año, más el coeficiente del año posterior, y D sub i, que sería el coeficiente del año posterior, menos el coeficiente de ese año sobre 3. Entonces para esto se va a ver los coeficientes para cada segmento, ya sea en I sub 0 hasta I sub 9. Entonces para esto se va a hacer el cálculo, en donde A sub i va a ser igual a Y sub i del año, este sería del año 0, B sub i también se va a trabajar con el año posterior, menos ese año, menos un tercio de 2 multiplicado por el coeficiente de ese año, más el coeficiente del año posterior. Esto nos daría B sub i, C sub i sería el coeficiente ya calculado acá arriba, que sería 0, ya que estamos en i igual a 0, y D sub i sería el coeficiente del año posterior menos el coeficiente de ese año sobre 3, y se obtienen los valores. Esto en cada intervalo de ese año. Recordemos que i es el año, entonces con esto se va a trabajar y se va a calcular con los datos de cada año, ya sea ese mismo o con los posteriores o anteriores. Esto se realiza en cada uno de los años y se almacenan los resultados obviamente para utilizarlos después. Igualmente en I sub 2, I sub 3 se hace el mismo cálculo, en I sub 4 también, en I sub 5 igual, y lo mismo hasta llegar al intervalo número 8. Con todo esto, se va a hacer un resumen de los coeficientes para cada segmento de todos los cálculos, ya sea en el intervalo 0 al 8. Los intervalos, recordemos que son de los años. Empezamos de 2015 a 2016, 2016 a 2017 y así sucesivamente hasta llegar al último intervalo que sería 2023 a 2024. Aquí se hace un resumen de todos los resultados obtenidos y como paso 4 se van a hacer las ecuaciones de cada segmento. Para hacer estas ecuaciones se va a utilizar la fórmula que la hemos especificado al inicio, que está aquí, y lo único que nos queda es reemplazar los valores que tenemos
y también las X, que serían los años. Entonces, una vez ya hecho esto, se va a hacer el reemplazo. En ese sub 0 sería 155 menos 22, que sería B sub I, X menos 2015 más 5.44, que sería D, X menos 2015. 2015 ya que estamos en el segmento de 2015 a 2016. Entonces, con todos estos datos se va a hacer el reemplazo en cada uno de los segmentos, y así vamos a obtener ecuaciones en cada segmento, en cada intervalo de años. Al hacer este reemplazo, ya tenemos los segmentos de cada uno de los años, y estas serían las ecuaciones finales con las que resolveríamos el método seleccionado de los splines cúbicos con las tablas de dataset elegidas. Ahora, para el método de Taylor, de manera comparativa, para cada segmento X sub I, igualmente X sub I más 1, se va a aproximar el spline cúbico mediante un polinomio de Taylor de grado 3, alrededor del punto medio del intervalo. Esto nos permitirá comparar la aproximación local de Taylor con el spline original. Entonces, para realizar esto, se van a seguir los siguientes pasos a continuación. Se va a evaluar SI en A, siendo A el punto medio del intervalo. Además, se van a calcular las derivadas. En este caso, como es de grado 3, se van a realizar 3 derivadas, y las derivadas van a ser representadas con esto. La derivada del primer spline va a ser la siguiente, la del segundo va a ser así, y la tercera va a ser así, lo que nos da una constante, porque recordemos que D sub I nos da un número, entonces esto va a ser una constante. Como tercer punto, se va a evaluar cada una de estas derivadas en A, en el intervalo, y posteriormente se va a construir el polinomio de Taylor con la siguiente fórmula, la cual es la siguiente: S sub I más la derivada por X menos A, el punto medio, más la segunda derivada dividido para el factorial de 2, X menos A al cuadrado, más la tercera derivada dividido para el factorial de 3, X menos A al cubo. Para el segmento 0, de 2015 a 2016, tenemos el spline, que lo tenemos aquí al inicio, lo volvemos a poner acá. El punto medio sería 2015.5, porque estamos en el segmento de 2015. Para esto se va a hacer la evaluación de S0 en A. Entonces, como elegimos el punto medio, se va a hacer la evaluación del spline aquí y se va a obtener un resultado. Para la primera derivada, lo único que se va a hacer es de estas fórmulas que tenemos aquí, o las derivadas, lo único que se va a hacer es reemplazar los datos, y de ahí se va a evaluar esta derivada en el punto medio, lo que nos va a dar un resultado. Lo mismo con la segunda derivada, se reemplazan los datos y se evalúa en el punto medio, y la tercera derivada también lo mismo. Por último tenemos el polinomio de Taylor, en donde ya se van a obtener S sub 0 evaluado, las derivadas también evaluadas, y lo único que se va a hacer es reemplazar. Entonces en este punto ya tenemos reemplazado, que sería X menos 2015.5, más primera derivada, segunda derivada y tercera derivada, sobre 2, ya es 2 factorial y 3 factorial. Entonces con esto ya se hacen las fracciones y se tiene el polinomio de Taylor del segmento 0. Igualmente con el segmento 1 se tiene el spline, el punto medio. Se hace la evaluación del spline en el punto medio, que sería 2016.5. Se reemplazan los valores en la primera derivada, se evalúa en el punto medio, lo mismo en la segunda derivada y en la tercera derivada también. Y se obtiene también un polinomio de Taylor, donde se reemplazan todos los datos. Y obviamente se actualiza con el punto medio, con la primera, segunda y tercera derivada y la evaluación, que se tiene aquí. También con el segmento 2, lo mismo, se hace el mismo proceso, se hace una evaluación, la primera derivada también se evalúa en el punto medio, la segunda derivada también, y tenemos también la tercera derivada. Con el polinomio de Taylor lo tenemos también. Lo mismo con el segmento 3, se realiza lo mismo con el punto medio, se tiene el spline, su evaluación, la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, y su polinomio de Taylor, que se puede ver representado aquí. Es importante mencionar que también se incluyó el spline aquí para hacer una comparativa. Como podemos ver, son valores realmente similares, con la diferencia que aquí se obtiene con el punto medio, sería 2018.5, y aquí se tiene 2018. Pero realmente son valores similares. Por ejemplo, tenemos 22.237 y acá también tenemos lo mismo. Entonces, se puede decir que con los splines cúbicos tenemos una observación más precisa, pero el polinomio de Taylor no se aleja mucho. También con los otros segmentos tenemos su spline, evaluación, primera derivada, segunda derivada, tercera derivada y polinomio. Y también se lo representa. Así va a seguir el proceso con cada uno de los segmentos hasta terminar en el último segmento, que también nos da su punto medio, evaluación, primera derivada, su segunda derivada y tercera derivada, y finalmente el polinomio de Taylor. Bueno, yo voy a exponer lo que vendría siendo la parte de la interfaz gráfica y lo voy a exponer mediante el diagrama que se nos proyectó en clase. Y la primera parte del diagrama vendría siendo la ventana principal, que sería la portada y que contendría los distintos datos del equipo. Y seguía esta pantalla, que aquí contiene distintos labels con la información que se nos pide, que sería el nombre de la materia, métodos numéricos, caso de estudio y los nombres de los distintos integrantes del equipo. El tema, que sería ventas anuales del iPhone, y una imagen que fue colocada gracias al componente Image. Lo que hicimos es subir la imagen al MATLAB y luego colocamos la imagen gracias a este componente Image.
Y al final tenemos este botón que nos redireccionaría a la siguiente fase del diagrama, que sería descripción del caso de estudio, que contendría datos estadísticos, problemática e hipótesis. Lo pulsamos y nos llevaría a esta pantalla. Descripción de caso de estudio, que aquí tendría eh, las distintas cosas que se nos pide, el resumen del caso, hipótesis y de la gráfica estadística. Y aquí utilizamos este componente que vendría siendo el listbox, que lo vimos, entre el equipo vimos que es mucho mejor utilizar este componente porque no ocupa tanto como colocar 4 botones y estar ocupando demasiado mucho espacio en la pantalla. Y colocamos mejor este componente que es el listbox, que aquí están los 3 métodos y los podemos seleccionar. Y en la siguiente parte del diagrama vendría siendo que es el método numérico seleccionado y que es la interpolación splines cúbicos. Seleccionamos aquí y nos llevaría a esta pantalla, que aquí tendríamos este table que se agregaría la información para que se la grafique y se coloque el polinomio, se la agregaría y luego pulsaríamos en calcular y en el U-Access se graficaría la gráfica según los datos y también se colocaría el polinomio en este cuadro. Ya, y esto sería en esta parte y también nos pide que matemática realizada para obtener la función del método seleccionado, las imágenes y aquí con este botón matemática realizada se lo pulsaría y nos llevaría a estas pantallas que sería matemática realizada por el método de interpolación splines cúbicos. Posiblemente no se puede ver tan bien, pero esta es la matemática realizada, pero esta se logra ver mejor en el documento de Word, pero aquí estarían las capturas de pantalla. Y se le pulsa atrás y se vuelve a esta parte y luego volveríamos al menú. Y la segunda fase del diagrama sería el método de Taylor, que se pulsaría acá y nos llevaría a esta pantalla. Y aquí se colocaría el polinomio original, el polinomio de Taylor, aquí se agregaría la información a este table y aquí se colocaría qué tramo desea calcular, si es el tramo 1 o es hasta el tramo 9. Y esto se graficaría más pequeño en comparación acá con el splines cúbicos, que aquí se graficaría toda la gráfica y todos los tramos. Y acá no, acá se graficaría solo un tramo y se lograría ver más de cerca. Y también nos pide que se muestre la matemática realizada y con este botón se lleva a estas pantallas, que aquí estaría la matemática realizada, las capturas de pantalla, y que también repito que esto se logra ver mejor y más detallado y mucho mejor explicado en el documento de Word. Y luego volvemos otra vez al menú. Y la última parte del diagrama sería la comparación de los dos métodos, que igual se pulsa aquí en este menú, comparación, y nos lleva a esta pantalla, que se agregaría la información también, la información para calcular en este table, y luego se pulsaría en calcular, y en el U-Access se graficaría ambas gráficas, que sería del método de splines cúbicos y el método de Taylor, que se graficarían esas dos gráficas con distintos colores y se lograría ver la diferencia entre ambos métodos. Y con distintos colores se lo graficaría y eso sería en la parte de el UX. Y bueno, esto sería de la parte de la interfaz gráfica. Mi nombre es Mateo Tipani. A continuación voy a explicar el código de cada pantalla de lo que es nuestro proyecto integrado. Primero tenemos la pantalla de inicio, donde tenemos solo la programación de este botón, descripción caso de estudio, el cual funciona de tal manera de cuando es presionado, va a cerrar la pantalla actual y va a abrir la pantalla de descripción del proyecto integrador. Para la segunda pantalla tenemos la programación para 3 componentes. Tenemos la programación para el botón gráfica estadística, para el botón atrás y para lo que es el componente listbox llamado opciones, el cual tiene la opción interpolación splines cúbicos, la opción polinomio de Taylor y la opción comparación. Primero tenemos la programación para el componente listbox, el cual primero tenemos una variable llamada value, el cual va a recibir la opción que nosotros escojamos dentro de las 3 disponibles, y para eso tenemos 3 ifs, en el cual, dependiendo de cuál opción escoja, o si es la opción interpolación splines cúbicos, va a cerrar esta pantalla y va a abrir la pantalla de interpolación splines cúbicos. Si escoge polinomio de Taylor, va a cerrar este y va a abrir la pantalla de polinomio de Taylor, y si escoge comparación, va a cerrar la pantalla y abrir la pantalla de comparación. Luego tenemos la programación para los 2 botones, en el cual primero tenemos la programación para el botón atrás, el cual básicamente va a cerrar la pantalla actual y va a ir a la pantalla previa de inicio. Luego tenemos la programación para el botón gráfica estadística, el cual va a cerrar la pantalla actual y luego va a abrir la pantalla de proyecto gráfico. Para la pantalla de gráfica estadística básicamente solo tenemos el botón para poder regresar a la pantalla de descripción, el cual tiene la programación de que cierra
la pantalla actual y abre la pantalla de descripción anterior. Para la pantalla de interpolación de splines cúbicos, básicamente tenemos programación para todos los botones que se encuentran acá, para el botón de agregar filas, para el botón de calcular, para el botón de atrás y para el botón de matemática realizada. Empezando por la programación del botón atrás, el cual básicamente va a cerrar la pantalla actual y nos va a dirigir a la pantalla previa de descripción. Luego tenemos la programación para el botón de agregar filas, en el cual primero vamos a definir los datos fijos de años y ventas del iPhone, y luego vamos a insertarlos en la tabla utilizando uitable.data igual años como ventas. Luego para el botón de matemática realizada vamos a cerrar la pantalla actual y vamos a ver la pantalla de matemática que es la pantalla para el proceso matemático realizado. Luego tenemos la programación del botón calcular, el cual primero vamos a leer los datos desde la tabla del usuario. Vamos a tener una variable tabla para los datos de la tabla, vamos a tener una variable años para la columna 1, la variable ventas para la columna 2, n para el número total de datos y pasos para la distancia h sub i entre años consecutivos. Luego vamos con el paso 1, el sistema tridiagonal para segundos derivadas, esplinas naturales, en el cual primero tenemos una variable llamada a, que va a ser la matriz de coeficientes, tenemos una variable llamada término independiente para el vector del lado derecho del sistema, tenemos una condición natural del extremo izquierdo y tenemos una condición natural del extremo derecho, tenemos un bucle for que va desde i igual a 2 hasta n-1, que va a llenar el sistema para los puntos internos. Luego tenemos una variable llamada z, que es a sobre término independiente, para resolver el sistema para segundas derivadas. Luego tenemos el paso 2, que es la construcción de los polinomios de spline cúbico por tramos, en el cual primero tenemos una variable llamada splines, que va a ser el arreglo para guardar los 9 polinomios simbólicos. Luego tenemos el texto splines, que es el texto para mostrar cada polinomio de la interfaz. Luego tenemos una variable simbólica, que en este caso hemos puesto la letra t. Luego vamos a limpiar el eje de la gráfica con clar, y luego vamos a mantener el gráfico activo con hold. Luego de eso tenemos otro for que va desde i igual a 1 hasta n-1, en el cual tenemos xi, que es el año inicial del tramo, tenemos hi para la longitud del tramo, y luego tenemos los coeficientes del polinomio cúbico del tramo i, el cual primero tenemos a, que es el coeficiente constante valor de la función en xi, luego tenemos b, que es el coeficiente lineal ajustado con derivadas segundas z, luego tenemos la variable c, que es el coeficiente cuadrático, que depende solo de zi, luego tenemos la variable d, que es el coeficiente cúbico, que depende de la variación de z en el tramo, y luego tenemos el polinomio trazado en la forma x menos xi. Luego tenemos para convertir el texto a legible para poder mostrar el text area. Y luego tenemos para graficar el polinomio en su intervalo correspondiente, en el cual primero tenemos una variable llamada t-eval que genera 100 puntos equidistantes entre años y años i más 1. Luego tenemos y-eval que evalúa el polinomio del spline en puntos t-eval. Y luego tenemos un plot para que dibuje la curva azul con grosor 2 en el y-axis. Luego ya tenemos lo que es la programación para la gráfica, que tenemos los puntos originales de entrada, tenemos los puntos en rojo, tenemos X-Label, que es la etiqueta en el eje X, tenemos Y-Label para la etiqueta en el eje Y, tenemos el título que va a ser interpolación con splines cúbicos, tenemos grid para mostrar la rejilla o la cuadrícula, y también tenemos para mostrar los 9 polinomios con app polinomio textarea.value. Ahora continuamos con la programación de las matemáticas realizadas. En este caso para la interpolación con splines cúbicos, en el cual en la primera pantalla tenemos dos botones, un botón atrás y un botón siguiente. La programación para cada uno es bastante similar. En el caso del botón atrás, cierra la pantalla, pero se dirige a la pantalla anterior, que es la pantalla de interpolación con splines cúbicos. Y en el caso del siguiente, cierra la pantalla actual y vamos a la segunda pantalla de matemática realizada. Para la segunda pantalla igualmente tenemos solo los dos botones. Para la programación igualmente tenemos que para el botón atrás, cierra la pantalla actual y vamos a la pantalla anterior. Y para el botón siguiente, básicamente cerramos la pantalla actual y vamos a la pantalla siguiente del proceso. Y para la última pantalla solo tenemos un botón para poder regresar, en el cual cierra la pantalla actual y vamos al proceso anterior. Ahora seguimos con la programación para la pantalla del polinomio de Taylor, en el cual tenemos igualmente la programación para los botones agregar filas, para el botón atrás, para el botón matemática realizada y para el botón calcular, el cual también incluye la programación para lo que es el componente dropdown llamado tramos. Ahora para la programación del botón atrás y para el botón agregar filas, tenemos exactamente el mismo código que utilizamos para la programación del código de la pantalla de interpolación splines cúbicos. Ahora para el botón de matemática realizada tenemos exactamente el mismo proceso, solo que ahora, en vez de ir al proceso matemático de interpolación splines cúbicos, vamos a la pantalla matemática para el polinomio de Taylor. Ahora para la programación del botón calcular tenemos igualmente primero leer los datos de la tabla, el cual tenemos la variable tabla para obtener la tabla con los años y las ventas, la variable años para el vector de años, la variable ventas para el vector de ventas. Luego tenemos obtener el tramo desde el dropdown, tramo 1 2015-2016 que sería 1 y así vamos hasta el tramo 9. Entonces tenemos una variable llamada índice que va a ser el valor seleccionado del menú desplegable dropdown, tenemos una variable llamada i que va a ser convertir el texto en número, tenemos una variable llamada x0 que es el valor inicial del tramo, tenemos el valor llamado x1 que va a ser el año final del tramo y tenemos el paso x1 menos x0 que va a ser la longitud del tramo h. Ahora comencemos con el paso 1, que primero es el sistema tridiagonal para el spline cúbico natural, que tenemos una variable llamada n, que es el número total de datos, tenemos una variable llamada h, que es la distancia entre los años consecutivos, tenemos una variable llamada a, que es la matriz del sistema lineal, y tenemos una variable llamada lado derecho, que es el vector del lado derecho. Y luego tenemos las condiciones naturales. Luego tenemos un bucle for que va desde j igual a 2 hasta n-1, que tiene los elementos subdiagonal, el elemento diagonal, el elemento superdiagonal, y luego tenemos las derivadas divididas. Luego tenemos igualmente una variable llamada z que va a resolver el sistema para obtener las derivadas segundas.
Luego tenemos el coeficiente del spline en el tramo seleccionado. Tenemos una variable llamada A para el término constante, una variable B para el término lineal, una variable C para el término cuadrático y una variable llamada D para el término cúbico. Luego tenemos igualmente una variable simbólica que igualmente es datos. Y luego tenemos el spline cúbico centrado en x0. Y luego tenemos para mostrar el polinomio del spline en el textar. Luego tenemos las derivadas y construcción del polinomio de Taylor, en el cual primero tenemos una variable llamada f0 que va a valer f en x0, tenemos una variable llamada f1 que va a ser la primera derivada, f2 que va a ser la segunda derivada, f3 que va a ser la tercera derivada, y luego tenemos t1, t2 y t3 que son la primera y segunda derivada evaluada en x0. Y luego tenemos el polinomio de Taylor de grado 3. Y luego tenemos para mostrar el polinomio de Taylor en el textar. Luego tenemos para evaluar la gráfica del polinomio de Taylor, en el cual primero tenemos t evaluar, que va a crear 100 valores entre x0 y x1. Luego tenemos y evaluar, que va a evaluar el polinomio. Y luego tenemos la gráfica, que primero va a limpiar la gráfica, va a dibujar el polinomio en color magenta. Tenemos el x-label para la etiqueta del eje x, tenemos y-label para la etiqueta del eje y, tenemos el título para el título de la gráfica, y tenemos grid para mostrar la rejilla o la cuadrícula. Ahora vamos con la programación de las tres pantallas para la matemática realizada para el polinomio de Taylor, en el cual en la primera pantalla igual tenemos dos botones, el botón atrás y el botón siguiente. Y la programación interna es que el botón atrás, pues básicamente cierra la pantalla actual y vamos a la pantalla anterior, que es el polinomio de Taylor. Y la pantalla siguiente cierra la pantalla actual y vamos a la siguiente pantalla del proceso. La pantalla 2 igualmente tiene un botón atrás y un botón siguiente. Y la programación, con el botón atrás vamos a la anterior pantalla del proceso y con el botón siguiente vamos a la siguiente pantalla del proceso. Y la pantalla 3 solo tiene un botón atrás, en el cual cierra la pantalla actual y vamos a la pantalla anterior del proceso. Ahora vamos con la explicación de la programación de la pantalla de comparación, en el cual tenemos la programación para el botón de agregar filas, para el botón de calcular y para el botón de atrás. Para el botón de atrás y para el botón de agregar filas igualmente tenemos la misma programación que los anteriores códigos. Y para la programación del botón calcular, primero tenemos paso 1, leer los datos desde la tabla, en el cual tenemos igualmente una variable llamada tabla, que va a obtener los datos de la tabla de años y ventas. Vamos a tener una variable llamada años, que va a obtener el vector de años. Una variable llamada ventas, que va a ser el vector de ventas. Y una variable llamada n, que utiliza len de años para el número total de puntos. Luego vamos a tener el paso 2, que es calcular el spin cúbico completo natural, en el cual vamos a tener primero una variable llamada pasos, en el cual vamos a obtener la distancia h entre años consecutivos. Vamos a tener la variable llamada a, que va a ser la matriz del sistema tridiagonal, y el lado derecho, que va a ser el vector del lado derecho. Y luego tenemos esta parte para las condiciones naturales, que es la segunda derivada igual a 0 en extremos. Luego tenemos un bucle for de j igual a 2 hasta n-1, que va a ser el elemento subdiagonal, el elemento diagonal, el elemento superdiagonal, y luego tenemos lo que es el cálculo del vector RHC con diferencias divididas. Y luego también tenemos una variable z que va a resolver el sistema para obtener derivadas segundas. Luego tenemos el paso 3, que es construir el spline por tramos para graficar. Tenemos un xt spline, que va a ser las coordenadas de x para todos los tramos spline. Luego tenemos la variable llamada yt spline, que va a ser las coordenadas en el eje y para todos los tramos spline. Y luego tenemos otro for de igual a 1 hasta n-1, que vamos a tener una variable llamada h, que va a ser la longitud del tramo, una variable llamada a, que va a ser el coeficiente a, la variable del coeficiente b, el coeficiente c y el coeficiente d. Luego vamos a tener una variable llamada tvals, que va a crear puntos para graficar el tramo. Y luego vamos a tener una variable llamada yvals, que va a valorar el spline. Y luego vamos a acumular las coordenadas en x y vamos a acumular las coordenadas en y. Luego tenemos el paso 4, que es aplicar Taylor a cada tramo del spline anteriormente obtenido. Tenemos la variable xt Taylor tramos, que va a ser las coordenadas para Taylor por tramo. Tenemos la variable yt Taylor tramos, que va a ser la coordenada y para Taylor por tramo. Y también tenemos una variable simbólica, que en este caso va a ser t. Luego tenemos otro for que va desde igual a 1 hasta n-1, donde tenemos igualmente la longitud del tramo con h, el coeficiente a, el coeficiente b, el coeficiente c, el coeficiente d. Tenemos el polinomio spline del tramo y centrado en x, y tenemos el centro de explosión de Taylor, que en este caso es el punto medio del tramo, y tenemos la construcción del polinomio de Taylor de grado 3, en el cual primero tenemos una variable llamada Paul Taylor, que va a ser igual a 0, y luego tenemos un for que va desde k igual a 0 hasta 3, que vamos a tener primero la derivada, que va a ser la késima derivada, tenemos el valor en centro, que va a ser el valor en el centro, tenemos el término, y luego tenemos una variable llamada Paul Taylor, que va a sumar el término del polinomio. Luego vamos a expandir para simplificar, y luego vamos a evaluar Taylor en el tramo. Primero t-vals para el intervalo del tramo, y luego y Taylor vals para evaluar el polinomio de Taylor. Y luego tenemos y Taylor vals para evaluar el polinomio de Taylor. Y luego vamos a guardar los resultados. Luego tenemos el paso 5, que es la gráfica para ambas curvas, en el cual primero tenemos para limpiar el y-axis, tenemos para graficar el spin en azul, tenemos hold para que se mantenga, tenemos para graficar Taylor en rojo punteado, tenemos los puntos de datos en rojo, tenemos legend para mostrar las leyendas, tenemos x label y y label para la etiqueta del eje x y el eje y, tenemos el título, que en este caso es comparación spline versus Taylor por tramos, tenemos el grid para mostrar la rejilla o la cuadrícula, y tenemos hold para finalizar el gráfico, que se mantenga todo lo anteriormente mencionado. Ahora vamos con la ejecución general, en el cual primero tenemos la pantalla de portada, con todos los integrantes del grupo y el tema del caso de estudio. Al dar clic en el botón descripción caso de estudio, podemos ver que pasamos a la siguiente pantalla llamada descripción caso de estudio, donde tenemos el resumen del caso, la hipótesis, tenemos el botón para volver atrás, que al presionarlo podemos volver a la pantalla inicial. Tenemos el botón de gráfica estadística, que al presionarlo nos lleva a la pantalla de la gráfica estadística. El botón atrás nos lleva al
nos lleva a la pantalla de selección del caso de estudio nuevamente. Y luego tenemos el Xbox con esas tres opciones: interpolación de esplines cúbicos, polinomio de Taylor y comparación. Vamos primero con interpolación de esplines cúbicos, que básicamente funciona que primero hay que agregar las filas de los datos de nuestro caso de estudio y después vamos a dar clic en el botón calcular. Y aquí podemos ver cómo se genera la gráfica de interpolación con esplines cúbicos, con los puntos y la gráfica de cada polinomio por tramos, donde igualmente se puede ver cómo se ven los polinomios por tramos en este textario de los 9 tramos de nuestro caso. Luego tenemos el botón de matemática realizada, que es básicamente las capturas de pantalla utilizando las fórmulas y ecuaciones de Word para hacer los cálculos de manera matemática. Tenemos 3 pantallas en el cual podemos ver todo el proceso. Dando clic al botón siguiente podemos ir a las siguientes pantallas, que terminaría acá, y luego podemos dar clic al botón atrás para volver a la pantalla inicial. Ahora vamos con la opción de polinomio de Taylor, en el cual igualmente tenemos que agregar las filas. Para el caso del polinomio de Taylor, nosotros hemos aplicado Taylor en cada uno de los polinomios por cada uno de los 9 tramos. Entonces, lo que se va a graficar son la gráfica del polinomio de Taylor en cada uno de esos tramos. Por eso utilizamos un dropdown para poder seleccionar cada uno de esos. Primero empecemos con el tramo 1 y damos clic en calcular, en el cual podemos ver la gráfica del tramo 1 aplicado al polinomio de Taylor, y también podemos ver el polinomio original y el polinomio de Taylor, los cuales son casi o prácticamente iguales. Luego, para cambiar de tramo, seleccionamos el dropdown y seleccionamos el tramo que queremos y damos clic nuevamente en calcular. Y así podemos ver la gráfica de cada tramo. Hasta el último tramo, que sería el tramo 9. Luego, también tenemos el botón de matemática realizado, donde también podemos ver las capturas de pantalla de los cálculos hechos con las fórmulas y ecuaciones de Word. Tenemos la primera, la segunda pantalla y tenemos la tercera pantalla. Igualmente podemos dar clic al botón atrás para volver a la pantalla inicial. Y por último tenemos la opción de comparación. En esta pantalla vamos a poder ver la gráfica tanto de la interpolación por spline cúbicos como del polinomio de Taylor por tramos. Primero igualmente vamos a agregar las filas y vamos a dar clic al botón de calcular. Y aquí podemos ver la gráfica tanto del spline cúbico, que sería la línea continua de color azul, como del polinomio de Taylor de grado 3, que sería la línea entrecortada de color rojo. Y con el resultado de la gráfica comparativa, podemos ver que esta demuestra que la interpolación por esplines cúbicos es altamente precisa, ya que genera una curva suave que pasa exactamente por todos los puntos del conjunto de datos. Al aplicar el método de Taylor de grado 3 en cada tramo, se obtiene una representación prácticamente idéntica, lo cual confirma que ambos métodos coinciden localmente cuando se parte de un polinomio cúbico. Esto varía la consistencia del spline y la fidelidad del método de Taylor para aproximar funciones en intervalos definidos. Listo, como conclusiones tenemos que la interpolación mediante splines cúbicos logró representar con gran precisión los datos reales, ya que se generó una curva suave que pasa exactamente por los puntos, y esto garantiza continuidad en sus derivadas, lo que fue muy importante y fue crucial para analizar las tendencias anuales en las ventas del iPhone. También que basándonos en el método de Taylor, se confirmó la consistencia del modelo spline, ya que al ser ambos polinomios de grado 3, sus gráficas fueron prácticamente idénticas dentro de cada intervalo. Y también que el uso de interfaces gráficas ayudó bastante, la verdad, para que podamos tener resultados de forma más intuitiva. Y esto ayudó a que se facilite la comparación entre los métodos y mejorando muchísimo la comprensión de estos. Como recomendaciones, la primera sería explorar métodos adicionales como regresión polinomial o modelos predictivos, que fueron otras formas más interesantes de que se pueda realizar este proyecto. También sería interesante aumentar el grado del polinomio de Taylor en casos donde se pueda necesitar mayor precisión. Y por último, implementar validaciones automáticas y controles de errores en las interfaces, ya que esto pues es súper importante en el uso de las herramientas desarrolladas, ¿no? Especialmente cuando se trabaja con más datos o también con distintos escenarios. Así que eso fue básicamente el proyecto integrador. Gracias.